Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos la clasificación de la materia. Comencemos. Ya hemos definido qué es materia. Ahora vamos a ver de qué manera nosotros podemos clasificar a la materia. Resulta que podemos separarlas en dos grandes categorías. Tenemos a las sustancias puras y tenemos a las mezclas. Comencemos discutiendo sobre qué son las sustancias puras. Las definimos como aquella materia que tiene propiedades definidas y una composición que no va a variar de una muestra a otra. Esta categoría también la podemos dividir en dos subcategorías. Tenemos por un lado primero a los elementos. Los elementos son todas las sustancias que se encuentran en la tabla periódica y se caracterizan porque no se pueden descomponer en sustancias más simples. Estos elementos son entonces las sustancias más simples que vamos a encontrar en la naturaleza y toda la materia está compuesta de alguna u otra forma de combinaciones de elementos. Podemos decir también que los elementos están formados por partículas a las que vamos a llamar átomos. Así también, si toda la materia está compuesta de elementos, eventualmente también podemos decir que toda la materia está compuesta de átomos. La segunda subcategoría son los compuestos. Estos son sustancias formadas por dos o más elementos cuando estos se combinan químicamente. Y están formados por moléculas. Observemos que en el compuesto estamos uniendo varios elementos. De la misma manera, si nosotros unimos varios átomos de elementos diferentes, vamos a obtener entonces una molécula. Así entonces, los compuestos están formados finalmente por moléculas que a su vez están formadas por átomos. La segunda gran categoría en la que clasificamos a la materia son las mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias, en las que cada una mantiene su propia identidad química. Y vamos a dividirlas en dos categorías. Primero tenemos las homogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque son uniformes en todos sus puntos, tal como lo podemos ver en la imagen, donde tenemos una mezcla donde no tenemos separación de ningún tipo, no podemos identificar los componentes, así entonces no podemos identificar cuáles son los diferentes componentes que forman a una mezcla homogénea. Por otra parte tenemos a las mezclas heterogéneas. En estas no son uniformes en todos sus puntos, por lo tanto sí podemos identificar con mucha facilidad cuáles son sus componentes. Tal como vemos en la imagen, donde tenemos una mezcla de confites de diferentes colores, podemos identificar ahí cuáles son los diferentes componentes de esta mezcla fácilmente a simple vista, de forma que se trata entonces de una mezcla de tipo heterogéneo. El siguiente diagrama nos puede ayudar también para poder clasificar a las materias en las subcategorías que acabamos de mencionar. Tenemos que la materia se divide por un lado en sustancias puras y podemos preguntarnos si esta sustancia pura está formada por varios elementos. En el caso de que la respuesta sea sí, vamos a decir que tenemos un compuesto. Ejemplos de compuestos son el cloruro de sodio, que está compuesto por los elementos sodio y cloro, y el compuesto agua, que está formado por los elementos hidrógeno y oxígeno. Si la sustancia no está formada por varios elementos, entonces se trata de un elemento por sí mismo. Por ejemplo, tenemos al carbono, al helio y al sodio. Recordemos que todas estas sustancias las podemos identificar fácilmente porque se encuentran en la tabla periódica de los elementos. Por otra parte, tenemos la segunda gran categoría, que son las mezclas. Aquí podemos preguntarnos si la mezcla con la que estamos trabajando es totalmente uniforme. Si la respuesta es sí, se trata entonces de una mezcla homogénea. Podemos mencionar mezclas homogéneas como el aire, que es una mezcla homogénea de gases, la tinta, que es una mezcla homogénea de líquidos y sólidos o de varios líquidos, y podemos mencionar también las disoluciones, por ejemplo, de sal en agua. Y también tenemos las mezclas heterogéneas, donde no son totalmente uniformes, como por ejemplo si tenemos un vaso con agua y arena, si tenemos una mezcla de agua y aceite, o si tenemos madera. En cada uno de estos ejemplos vamos a poder identificar fácilmente cuáles son los componentes de cada una de las partes de la mezcla. Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio. Vamos a clasificar las siguientes sustancias según se traten de un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Comenzamos con hidrógeno. Hidrógeno es una sustancia que podemos encontrar en la tabla periódica. De hecho, es el primer elemento que podemos encontrar en la tabla periódica y es el elemento más abundante del universo. Dado que está en la tabla periódica, lo consideramos entonces elemento. En segundo lugar, tenemos una pizza.
En una pizza tenemos varias sustancias que están mezcladas y nosotros podemos identificar fácilmente cuáles son los componentes de la mezcla, así que es una mezcla heterogénea. El cloruro de sodio, como podemos ver, está compuesto por dos elementos que son el sodio y el cloro. Los podemos encontrar de manera individual en la tabla periódica. Sin embargo, en la tabla periódica no vamos a encontrar la combinación de esos elementos, el cloruro de sodio. Por lo tanto, se trata de un compuesto. El carbono es una sustancia que también podemos encontrar en la tabla periódica. Por lo tanto, es un elemento. Tenemos un fresco sin pulpa. En este caso, al no tener pulpa, no vamos a tener sólido que se separe de la fase líquida en la que tenemos el fresco. Por lo tanto, entonces tendríamos solamente la fase líquida, que sería homogénea. Y por último lugar tenemos a una piedra. Si tomamos una piedra de cualquier tipo, vamos a ver que está formada por diferentes coloraciones. Muy pocas veces tienen un solo color uniforme. Por lo tanto, la piedra es una mezcla heterogénea de diferentes sólidos. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.